Muy buenas, sinupis de YouTube. Bienvenidos a otro episodio de Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Y si recordáis, en el episodio anterior terminamos el cuarto caso, el cuarto de 6 que hay, para ser exactos. Hacer, que nos vamos a entrar ya en faena con el penúltimo caso, con el quinto. Vale, que en este caso se llama Tragedia en los Kew Gardens. Kew. Vaya, qué nombre más curioso. Q. Bueno, jugar el caso, vale, sin más. Quiero volver a jugar este caso. Se borrará el progreso que hayas hecho en él. No afectará al resto de casos que hayas jugado. Siempre nos dice esto, ¿verdad? Porque... Ah, claro, porque como me salto siempre el tema de... Bueno, si lo voy a continuar, en principio tiene que comenzar... Claro, si lo voy a continuar tiene que dejarlo donde estaba, ¿no? Con la cinemática de nuevo. Y por cierto, tengo que apuntar el título, ¿eh? Tragedia en los Kew Gardens, que luego no me acuerdo. Vale, continuar. Ah, pues sí. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Vaya. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Bueno, pues sin más. ¿Qué recuerdo me he traído de una copa de vino? Ah, tenedor, es verdad. Me cogí un tenedor. Vale, pues bueno. Aquí están los casos. Que bueno. Pues sin más, vamos a los Kew Gardens. Kew Gardens. No me voy a acordar del título, voy a tener que mirarlo luego. Siempre es el mismo paisaje, ¿verdad? Parece que es el mismo paisaje. Pues se toma su tiempo tú para cargar. Es más, parece que esté yendo esto con un lag. A ver, no. Y si nos parece. No nos mira lo que consume este juego, pero vamos, debería consumir una porquería. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. ¿En serio? Yo pensaba que habrían asesinado. Bueno. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Tiene cara psicópata ese. Good day No sé to por you, qué. gentlemen. No, este de How abajo, may I ¿verdad? help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favor for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house.
Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Here it is. Vale. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The 2 of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house. Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack, just like that, so suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. En serio, sé que no tiene nada que ver con esto, pero alucino que es que estoy grabando esto que no se va a grabar por la noche y demás, por el tema de que las paredes aquí son de papel y eso, pero... Oh, macho, me parece que vaya ruido de noche que de día. En fin, a ver, sin más, vamos a entrar a esto. O sea, sé que al final ha muerto alguien. Vale. Do not touch. The plants were here. All of them were stolen. Vale. Dianea, Carlina... Here is a list of the stolen plants. Biblis, sí, ahora. Vale, ¿qué es eso? Charla sueño. ¿Qué pone aquí? These trees, with their roots in water, must originate from Louisiana. Ah, yes, the bayou. I remember our visit in the case of the Awakened. Sí, en eso estaba pensando también. En realidad no sé de qué me habla, pero quiero decir, sí. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Soil. It should have come from a flower pot. Bueno, un invernadero que haya tierra The sospechoso. soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Fragments of a flower pot. It fell down here. Vale. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Y aquí había algo más. Que aquí me pongo un pie de persona, ¿no? Maceta rota. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. No. Espera. Había que hacer algo más. No, ¿verdad? Vale. Quería darle a esto. The door was smashed at shoulder height. La altura del hombro. Eso es la altura This del hombro. door handle is new. It was recently changed. Por último. The esconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection Room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection Room. A ver, esto es que ponía pomo o The hombro. door was smashed at ¿De hombro? shoulder height. No entiendo. ¿Del hombro? ¿En serio? Pues... Lo mismo que yo soy muy alto. No, estoy a la altura de...
No, siempre parece que sea más alto que yo, Watson. Espera, junto con te falta aquí. A ver. Si ya está todo, ¿no? Ah, no, que aquí hay más, tú. Very strange. Half of the colonial collection is absent. The smell is strong. It is a detergent. These windows were perfectly clean. Las caras. Punto de factura. This broken fragment was the result of a heavy blow. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. This is one of the outlets of the ventilation system. ¿Por qué me deja seguir interactuando? Por lo general pone ya usado en verde, ¿o no? A ver. No. Ah, bueno. No sé. ¿Y esto qué es? A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Otra vez la T. ¿Por qué me hizo otra vez la T? Ah, esto me lo marcaba en amarillo. Está todo hecho ya, ¿no? Esto no está hecho. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The traces are thinner in some places. The footprints reveal that someone staggered here. Ya está. Vale, ya está. Sangre. Blood. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. ¿No? ¿El hijo? Joder, que el hijo tenía un golpe a la barbilla. A ver. Vale, golpe contra la maceta, contra la valla, vestida contra la puerta. Vale, aquí no hay nada, o sea, sé que vestida contra la puerta. No, digo yo que se tropezaría. Caída sobre la valla. Solo hay 3. No sé si este es el caso, es este, pero... Ya está. Vale. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? Yo duda que tengo. El Sherlock realmente vino por lo de las macetas. Por lo de las flores. No creo. Mucha casualidad. Vale, algo más por aquí. En serio, no voy a grabar más de noche, que pues estoy más empanado de lo habitual. Oye, que tú sueles estar... Sí, suelo estar bastante empanado, pero lo de hoy no es ni medio normal. A ver, esto estoy mirando que... esto por aquí, esto por acá, esto por aquí. Realmente claro, esta parece respiradores, así que... Y justo aquí hay lejía, que no está abajo, pero... Esto me tiene de jodísimo todo la lejía. Que no me lo marqué en breve. A ver,
Ah. A ver, Dunn queda atrapado. Montaña Dunn queda atrapado en la sala de colección colonial. Forzó la puerta y murió en envenenado. Claro. Es que en la secuencia se veía como mareado por la lejía. Esto está cerrado, ¿no? En teoría. Claro, pero la rejilla realmente... Decía ventilación, pero tiene... Tiene agujeros. O sea, aunque lo podrían haber tapado. Lo dejan aquí encerrado por algo. These plants come from all the territories of the British Empire. No me ha mirado. No que haya alguna planta, yo qué sé, tú que... Australia... According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Vale. Me resulta súper extraño la rejilla. Vale, a ver. Hacer la autopsia. O sea, sé que realmente... Una lista de plantas exóticas robadas. Flor diabólica. No sé qué. Vale. Practicar la autopsia. Montac. Encontrar las plantas robadas. Vale, entonces tengo ahora camino. Vale, Scotland Yard. Ok. Entonces, antes de dejar esto listo, me faltan caminos por seguir. Entonces, supongo que le echaré un vistazo. Esto está todo correcto, todo correcto. A ver, aquí, ¿qué? ¿A dónde va esto? According to this, they have light and moisture. Ah, esto es lo mismo que antes. Vale. What? Water lily greenhouse. Nenúfares. According to this, Gráfica, climática. Bueno. dry tropics. A ver. ¿Esto en serio puedo examinarlo todo el invernadero? Se hace coña, ¿no? Voy a ir para otro lado primero. Me da pereza examinar todo esto. Imagina que lo otro tiene pinta de ser las salidas, así que... Vale, esto es callejón cerrado. Callejón sin salida, leche. According to this, they have light. Lo que yo diga que no tengo que hacer esto, leche. A ver. Water lily greenhouse. Vale. Muévete, Shirley. According to this, they have light. No, sí que tiene salida. Esto es gigante, tú. ¿Ves? Aquí, en momentos así me planteo realmente lo de ir examinándolo todo. Más que nada porque me da pereza. Entonces aquí voy a hacer un si lo veo lo pillo. Y poco más. Vaya. Can I help you, gentlemen? Palm house. Me estáis saturando de lo grande que es. A ver, lista de tareas para Albert Dunn. A task list for Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets, clean the storage shed tools. ¿Qué ponía? Espera, ¿qué más ponía ahí? Tú solo estás permitido a leer
Ya newspaper learning. Ah, que solo está permitido leer el periódico durante las pausas del desayuno. Vale. Vale. Una cuerda por aquí que no sé por qué me da que lo va a tener algo que ver. Aunque no creo porque me hubiese dejado interactuar, ¿no? Esto es la salida. Vale. Pues bueno. En algún momento tengo que hablar con este. Y yo tengo que ir para otro lado. Me cago en la leche. Me quiero pensar que este no tiene nada que ver con la muerte de su padre. Ojos rojos, lloró hace poco, consumido por la pena. ¿Por las plantas o por el padre? Corte de afeitar. ¿Esto, corte de afeitado? Ah, sí. Me ha parecido ver algo por aquí que... ¿No? No, pues no. Las manos. Siempre son las manos. Manos limpias. Hombre, para ser alguien responsable del jardín. Do you work here? Yes, but part-time only, for I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then that is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Thank you, young man. We shall see you again soon. ¿Ya está? Lo que sea, por algún lado que salir. Voy a salir primero. Ah, espera, que dar los dos al mismo lado, ¿verdad? Algo me dice que da los dos sitios al mismo lado. Es que es fucking gigante esto, tío. Espera, que hay varias puertas. Esto ni lo he visto. En serio, esto es gigante. En esta época no se habían inventado los GPS, ¿verdad? Sería muy top. Y, bueno, en la casa esta que espero que... Ya espero que no puedan entrar en la casa. Enfermería. Ah, no, vivero. Nursery. ¿Es vivero? Pensaba que era enfermería. Bueno, un sitio que no puedo entrar tú. ¿Cómo? Por favor, ¿te mueves? Por favor. En serio, Vale, a ver, voy a ir por aquí a ver si he llegado al mismo lado. Mapa, sí, un mapa me hace falta. A ver, vale, ese es el jardín delante. Water lily greenhouse. Ah, no, esto no faré, vale. Lleva... Dry tropics. You are here. Ventilation system. Seed house. Nursery. Vale, esto es aquí. Vale. Esto es por donde salió. Reserve. Director's office, cloakroom, and laboratory. Vale. Colonial collection. Y... todo examinado, ¿no? Vale. Entonces aquí yo venía por aquí. Ahora he venido a seguir el camino este hecho así. He intentado ir por el vivero, que no es nursery. Y si alguien piensa que nursery es enfermería, en serio, es que poco no le sabéis. Vaya cagada con lo del nursery. Entonces he venido por aquí y llego aquí. Vale, tampoco es tan grande, vale. Entonces me falta esto, y esto llego aquí. Entonces ya me hago un recto y vuelvo hasta aquí, supongo. Por si tengo que hablar con el tío, aunque podía ya haberlo intentado antes. Vale. Entonces, ok. Aquí no puedo ir, pues son... Estos son, para quien no lo sepa, Shirley tiene un archienemigo. Bueno, varios. Vale, diréis, Moriarty, no. Son las vallas o los escalones, que no puede. There is a smell of burning. What? Voy a tirar por aquí. ¿Esto me ponía en blanco? Ah, no. Ponía en blanco al hablar con este. Vale. Aquí no puedo entrar, ¿verdad? Vivero. Locked. Vale, perfecto.
Seed semillero. house. Locked. Oh, gracias. Gracias por no poder entrar. Vale. Esto nada. Y aquí dice que huele a quemado. Lo que tengo ganas es a... mapa. Ventilation system. ¿En serio tengo que ir Seed mirando house. esto, tú? Dry trop. A map. Direct. Heart. Water. Net. Vale. Sistema de ventilación. Es lo que me interesa por la rejilla esa, tú. Que estoy en paranoia de qué es la rejilla esa. Vale. Locked. Entonces, ¿esto por qué? Este es el sistema de ventilación. Motor. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. A ventilation. Vale. Entonces que la rejilla esa, por eso no salía en verde, que algo hay que hacer. Depósito de A agua. water tank. Vale. Vale, vale, vale. No puedo hacer mucho más aquí. Vaya, esto de las puertas automáticas. A ver, C. Maceta rota. La vas a coger así sin hacer nada, está caliente, ¿no? The symbol is not from Kew Gardens. Máscara. A protective mask. Y algo falta, ¿no? Aquí. Someone set it alight, but it did not burn. Vale. The remains of a picture frame. A broom handle was half burned. A door handle? Ah, Why la would puerta. anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. Anda, anda. Y esta, The ¿no? plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. Esto habrá que examinarlo, no sé por qué. ¿No? Vaya. O sea que la planta habría que mirar, no sé. Es que el tío cuando entró en la puerta, no sé, parecía que estaba como medio mareado. Bueno, cuando tiró la puerta abajo. Por aquí nada, por aquí nada, por aquí nada. Nada, 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 nada. Que nada nos ahoga. Chistaco de gratis. Bueno, tontería de gratis. Nada, vale. Hace más barco como animal acuático. No, de no compañera. No sé, no me acuerdo la anuncio. Vale. Y esto ya. Vale, vale. Esto ya me suena, ¿no? ¿No es esto lo que he examinado antes? No, me pasa por aquí. Lo he examinado quizás. Sí. Joder, que no lo he llegado a examinar. Let's go to Dry Vale, tropics. sí. Cada vez que leo un cartel de estos. Vale, esto ya lo leí antes, creo todo. Pues ya está. Joder, tampoco era para tanto, leches. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens. Bueno, eso se las envían de otro lugar. O se las han llevado a otro lugar. Esto por aquí listo, por aquí listo, por aquí listo, por aquí listo. Por aquí no puedo hacer nada. Esto quería examinarlo antes. No, vale. Pues creo que más o menos lo tengo todo examinado. Water lily.
Entonces voy a ir por aquí para ver si puedo hablar con el chaval de nuevo. Con el hijo del que ha muerto, que no me acuerdo cómo se llama. Para variar, tampoco es nada, eso no es nada nuevo. Y lo iré dejando por aquí, tú, que llevo la media horita. Excuse me, but I have to tidy up this room. A ver, no es por nada, Albert. No hay mucho que ordenar, vale. Pero, ok. Vale. No, nada. Esto. Bueno, el periódico este, joder, que no lo he visto. Vale, pues a ver si puedo hablar con. Ah, bueno, no he mirado la casa esta. Si tiene ahí una manguera, porque está con la regadera. Bueno, serán plantas delicadas, ¿no? Me imagino. Locked. Vale, cerrado. Eso siempre es una alegría. Después de estar un rato ahí dando vueltas. Locked. Esa es otra alegría. Y esto simplemente pues para dejarlo todo marcado. Directors of harm. Nest. Y ya está todo. No sé y tal. Vale, esto todo. Vale, por fin. Pues sí, efectivamente. Esto de aquí lo miro. Y zona examinada, por fin. Por Dios, todo un episodio para examinar una zona. Ah, que tengo que hacer el perfil. No me quiero ir a dormir. Quiero decir yo. Gafas para miopía baratas. Vale. Cuello sucio. Bueno, lo raro era el otro con las manos limpias. Y más que está ordenando. Así estará ordenando. Está haciendo que ordena. Vale, soltero. Hay que dar algo más. No sé, este tiene fijación con los... Bueno, no te dejaría dinero. Vale, pues hasta aquí normal. Llaves. No, gracias. No quiero llaves de nada, hacerlo. En serio. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Would you unlock the doors for us? No. Do you expect to find the stolen plants there? I am sorry, but those rooms are private. Gracias. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Hamish, píamo, tío, píamo. Gracias. Oh, por Dios, qué tortura. En fin, es que, digo, mira aquí con este paisaje... O sea, la verdad es que está el paisaje muy chulo, ¿no? Me toca decir aquí el vídeo. Aunque sinceramente espero no volver nunca más a esta zona. Tienes que averiguar el caso. Ya Watson tiene que empezar a resolver los casos él mismo. Vale, entonces, no sé, ya le diré, que te compro una bolsita de caramelos o algo y a ver si se ponen las pilas y va a ser mi nuevo Wiggins. Wiggins, creo que era Wiggins. En fin, en serio, es que me he mareado, ¿vale? Con tanto que examinar, ya no es por las horas y tal, que he dicho que estaba grabando tarde, sino es por las horas, ahí por las horas. Es que mucho mapa, me vuelvo con mí, que sabéis que me gusta pues examinarlo todo y tal, no dejarme nada. Y es que había demasiado, es que el escenario era muy grande para lo que estoy acostumbrado en este juego. Así que nada, lo dicho, que por aquí lo voy a ir dejando. Y como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo, hasta luego.